Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a otra entrega de este mini curso de programación orientada a objetos. Continuamos avanzando y ha llegado el momento de abordar quizás el concepto más complejo de entender, pero sobre todo de explicar, de la programación orientada a objetos. Hemos visto ya en vídeos anteriores la herencia, la abstracción, el encapsulamiento, hemos visto los objetos, propiedades, métodos. ¿Qué nos falta? Nos falta por ver el polimorfismo. Así que voy a intentar explicarlo, aunque como digo es complejo de explicar y va a resultar un poco más difícil de entender que los vídeos anteriores, sobre todo para aquellos que estáis empezando a dar vuestros primeros pasos en el mundo de la programación. Así que voy a tener que hacer un esfuerzo yo para explicar esto de la mejor forma posible y los que me escucháis vais a tener que hacer un esfuerzo por entender este concepto, ¿no? Pero bueno, yo creo que la propia palabra, ya nos da una pista de qué es lo que hace este concepto en la programación orientada a objetos. Polimorfismo, que viene de poli, muchas, morfismo, formas, es decir, muchas formas. Y en definitiva, a lo que hace referencia este término de polimorfismo es la capacidad que tienen en los lenguajes de programación orientados a objetos, sobre todo los que son fuertemente tipados. Ahora hablaré y explicaré esto. Habla de la capacidad que tienen los objetos de cambiar de forma en tiempo de ejecución. Pero bueno, como digo, vamos a explicar esto detenidamente, que no me va a llevar poco esfuerzo. Para poder hablar del polimorfismo, vamos a tener que hablar inevitablemente de tres conceptos o de tres cosas también relativas a la programación orientada a objetos. Vamos a tener que hablar de los tipos de datos, que son los tipos de datos. Vamos a tener que hablar de la herencia, aunque de esto ya hemos hablado en vídeos anteriores, pero para poder entender y aplicar el polimorfismo en programación orientada a objetos es inevitable entender muy bien qué es la herencia. Y vamos a hablar también de otro concepto estrechamente relacionado con el polimorfismo, que es el concepto de enlazado dinámico. No os dejéis impresionar por estas palabras, polimorfismo, enlazado dinámico, porque, como digo, siempre intentan explicar cosas sencillas. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil explicarlas. Bien, vamos a ello. Comencemos por los tipos de datos. Mirad, hay lenguajes de programación que son fuertemente tipados y otros que son débilmente tipados. ¿Y esto qué quiere decir? Los lenguajes de programación que son fuertemente tipados, como por ejemplo Java o C, indica que a la hora de crear variables tenemos que especificar de forma muy clara el tipo de esa variable. Y ese tipo debe permanecer invariable durante toda la ejecución del programa. Ahora os pondré un ejemplo. Mientras que los lenguajes débilmente tipados, como por ejemplo PHP o como por ejemplo JavaScript, no es necesario indicar el tipo de dato de forma explícita y además el tipo de una variable puede cambiar sin ningún problema durante la ejecución del programa, ¿no? Entonces tenemos, como digo, lenguajes de programación fuertemente tipados y lenguajes de programación débilmente tipados. Débilmente tipados. También a los que se consideran lenguajes de programación fuertemente tipados, se dice que son lenguajes de tipado estático, mientras que los que son débilmente tipados, como PHP o JavaScript, se dice que son lenguajes de tipado dinámico. Lo digo por si consultáis libros que pueden hablar de lenguajes de tipado dinámico. Bueno, pues son los débilmente tipados, y de tipado estático fuertemente tipados, ¿no? Pongamos un ejemplo. Mirad, aquí tengo un mini programa de Java que está vacío, solamente tiene la clase principal y el método o función principal, nada más. Y como programa Java que es, yo si quiero crear una variable para almacenar algún valor en su interior, tengo que especificar siempre el tipo. Por ejemplo, imaginaos que quiero crear una variable a la que llamo nombre para almacenar en su interior el nombre de una persona. Bien, pues yo podría crear esa variable y llamarla así, nombre, ¿no? Bien, pues esto a Java no le vale. No le vale porque hay que especificar de forma obligatoria el tipo de dato que va a almacenar aquí en su interior. Es decir, Java me dice, vamos a ver, ¿aquí qué vas a almacenar? ¿Vas a almacenar un texto? ¿Vas a almacenar un número entero? ¿Vas a almacenar un número decimal? ¿Vas a almacenar una fecha? ¿Qué vas a almacenar ahí? Si yo voy a almacenar un texto, porque lo que pretendo almacenar
es simplemente esto, mi nombre, pues tengo que especificar el tipo. Me obliga. Entonces yo aquí a Java no me queda más remedio que decirle esto, string nombre, y el error desaparece. Bien, pues ya está. Le acabo de indicar a Java que la variable nombre va a almacenar en su interior un dato de tipo texto o string, que es como se indican los datos de tipo texto en Java. Esto es lo que exige el lenguaje Java, especificar el tipo. Es fuertemente tipado porque me exige especificar el tipo, pero no solamente eso, sino que no me va a permitir cambiar el tipo en tiempo de ejecución, como vais a ver ahora después, ¿no? No os dejéis despistar por estos símbolos amarillos que nos pone Eclipse, que es el entorno de desarrollo que estoy utilizando, porque me indican simplemente, son un aviso o una advertencia, no se trata de un error. Me indica que no he utilizado todavía esa variable en ningún lugar, ¿no? De hecho, si dejamos el ratón quieto encima, así lo dice el mensaje que sale, ¿no? Me dice que no he utilizado, no está usada la variable nombre. Bien, una vez que he declarado esa variable de nombre y que ya le he dicho a Java que es de tipo texto, yo estoy obligado a almacenar en esa variable solamente datos de tipo texto. No puedo almacenar ni valores numéricos, ni valores decimales, ni fechas, ni nada que no sea texto. Entonces yo, por ejemplo, si quiero almacenar mi nombre, pues tendría que hacer algo como esto, como podéis ver, almacenar texto. Ahora bien, si en vez de almacenar texto, después de decirle que la variable es de tipo texto, pretendo almacenar un valor numérico, pues aquí me indica que hay un error. Y esto sí que se trata de un error, es decir, los símbolos rojos en el entorno de desarrollo que estoy usando en Eclipse indican que hay un error. Y si dejamos el ratón quieto encima del error, me dice que no puede convertir un entero, que es 5, en un string. Y si pongo el ratón encima del error en concreto, encima de ese 5, la alternativa, la solución que me ofrece el entorno de desarrollo, Eclipse, pues me dice que cambie el tipo de nombre a entero. Esa es la solución que me ofrece, es decir, me dice, mira, si quieres almacenar un 5, cambia el tipo a entero, es decir, que en vez de string le diga que es de tipo entero y así desaparecerá el error, ¿no? Bueno, pues esta es la característica de un lenguaje fuertemente tipado. Y otra característica, además de que me exige siempre especificar el tipo de dato, es que yo no puedo cambiar ese dato ni el tipo, sobre todo el tipo, en tiempo de ejecución. Yo no puedo, después de haberle dicho que nombre es igual a Juan, que es un texto, más adelante en el código decirle esto. Porque sí que puedo cambiar el valor, pero el valor tiene que ser siempre de tipo texto. Es decir, esto no lo puedo hacer. Después de decirle que es texto y almacenar mi nombre, almacenar un entero no puede ser. Sí que podría almacenar otro nombre. Por ejemplo esto no da error, porque es una variable. Una variable quiere decir que puede variar su contenido en tiempo de ejecución. Pero no puedo cambiar el tipo. Bueno, pues esta es la característica de un lenguaje fuertemente tipado. Error. Además, para los que tienen ciertos conocimientos de programación, estos errores se denominan errores de compilación o en tiempo de compilación. Eso quiere decir que ni siquiera me deja ejecutar el programa porque se detecta el error en una fase más temprana, que es la fase de compilación. El programa no compila. Bien, pero ¿qué ocurre si esto mismo lo intentamos hacer en un lenguaje débilmente tipado? Aquí tengo otro entorno de desarrollo que se llama Visual Studio Code, que es el que veis en pantalla, y tengo aquí un programa en JavaScript, que es un lenguaje débilmente tipado, vacío. Entonces, si yo en JavaScript quiero declarar una variable para almacenar en su interior un valor, no es necesario especificar el tipo. Lo único que hay que hacer es utilizar la palabra reservada let, que indica que a continuación voy a declarar una variable, pero let no habla nada acerca del tipo de dato que almacenará la variable en su interior. De tal forma que yo le digo que nombre es igual... Bueno, let nombre, la declaro, como hice antes, ¿no? Después le digo que nombre es igual a mi nombre. Hasta aquí todo bien. Pero algo que no me permitía hacer Java, sí que me permite, sin ningún problema, hacerlo JavaScript. Ahí lo tenéis, ¿no? Es decir, primero declaro la variable nombre, no especifico el tipo porque es débilmente tipado, no me exige que especifique el tipo. Después almaceno un texto y después de almacenar un texto en la misma variable, almaceno un valor numérico. Esto Java no lo permite, da error, pero JavaScript sí. Y aquí veis la diferencia entre un lenguaje débilmente tipado a uno que es fuertemente tipado y lo que implica. De hecho, aquí, si yo le digo a JavaScript que me imprima en la consola de navegador lo que tengo almacenado dentro de nombre, lo va a hacer sin ningún tipo de problema.
el código siempre se ejecuta de arriba a abajo. Así que cuando llegue a esta instrucción, que es la que le indica que imprima en consola el valor que hay almacenado en nombre, debería de imprimir un 5. Y para verlo, si guardamos cambios y voy al navegador, que tengo abierto por aquí, y con F12 abrimos la consola del navegador, pues aquí tenemos ese 5. Y el programa no da ningún tipo de error, se permite hacer este tipo de cosas en lenguajes débilmente tipados. Bueno, pues esto es lo que es el tipo de datos y lo que implica. En un lenguaje fuertemente tipado como Java tengo que especificar el tipo y jamás puedo cambiar, después de haberle especificado el tipo, el valor o el tipo de dato que almaceno en su interior. Espero que hasta aquí haya quedado claro por lo menos el concepto de tipo de dato, lenguaje fuertemente tipado y débilmente tipado. Bien, una vez llegados a este punto, comencemos a aplicar lo que hemos visto ya en vídeos anteriores, continuando, por ejemplo, con el lenguaje de programación Java. Lo podría hacer en cualquier otro, pero ya que estamos aquí, con Eclipse abierto, vamos a hacerlo en Java. Imaginaos que yo voy a crear una aplicación en la cual voy a necesitar construir dos clases. Dos clases, una clase empleado, que tendrá como objetivo en el futuro construir objetos de tipo empleado, y otra clase, una segunda clase director, que tendrá como objetivo construir objetos de tipo director. Muy bien, pues vamos a construirlas. Vamos a empezar, por ejemplo, por empleado. Podríamos empezar por cualquiera de ellas, ¿no? Para construir una clase en Java, palabra reservada class, a continuación nombre de la clase, empezando siempre por mayúscula, empleado, abrimos la llave se cierra y ya hemos construido aquí la clase empleado. Ya sabéis, porque lo hemos visto en vídeos anteriores, que los objetos que pertenezcan a una clase en concreto, pues tendrán sus propiedades y métodos. Y tenemos que definir en la clase qué propiedades y qué métodos o comportamientos tendrán los objetos que pertenezcan en el futuro a esta clase, a la clase empleado. Bien, como vamos a construir objetos de tipo empleado, pues imaginaos que yo quiero que los empleados todos tengan un nombre, pues vamos a crear una variable, pero claro, como me exige especificar el tipo, pues tengo que especificar string nombre. Esta va a ser la primera propiedad. Todos los empleados tendrán un nombre. Vamos a crear también la variable edad, porque los empleados van a tener todos una edad, y como Java me pide especificar el tipo que voy a almacenar en su interior, claro, las edades son números enteros, 27 años, 35 años, 40, pues ese 27, 35 y 40 son números enteros, y Java me exige especificar el tipo. Si no lo especifico, me dice eso qué es. Entonces tengo que especificar el tipo. Y también quiero que todos los empleados tengan un salario. Así que, de igual forma, tengo que especificar el tipo. Y el salario, como yo que estoy en España trabajo en euros, pues muchas veces lleva céntimos de euros. Es decir, por ejemplo, si alguien cobra 3.500,50, pues se tiene que especificar así. ¿Y esto qué es? Esto es un decimal. Si en Java quieres trabajar con números decimales, tienes que especificarlo, en este caso con la palabra reservada double, también se admitiría float, pero se utiliza mayormente double, y a continuación el nombre de la variable, salario. Muy bien, pues estas son las tres propiedades que quiero que tenga la clase empleado. Cosas que hemos visto en vídeos anteriores. Conviene encapsular las propiedades de los objetos para que solamente se puedan modificar con los métodos de acceso pertinentes. Esto es lo que vimos en vídeos anteriores. No sería necesario para este ejemplo que vamos a construir en esta ocasión, pero ya que estamos, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, con la palabra reservada private, encapsulamos todas estas propiedades para que no se puedan modificar desde fuera de la clase. Y vamos ahora con los comportamientos. Y como quiero hacer las cosas fáciles, no me voy a perder o enrollar poniendo un montón de comportamientos complejos. Vamos a hacer que esta clase, los objetos que pertenezcan a esta clase tengan un comportamiento que sea trabaja. Es decir, los empleados trabajan. ¿Qué hace un empleado? Trabaja. Así que aquí, para especificar ese comportamiento, tenemos que crear un método o función a la cual voy a llamar, pues eso, trabaja. Abrimos la llave y ¿qué es lo que va a hacer este método? Es decir, ¿cómo trabaja? Bueno, pues aquí lo único que quiero es que me imprima en la consola del programa, como veremos luego más tarde, la consola la tengo aquí en la parte inferior, quiero que me imprima un mensaje, por ejemplo, realizo, vamos a ponerlo aquí con mayúsculas, ¿no? Realizo las tareas típicas de un empleado. Ya está, esto es lo que quiero que haga, es decir, cuando yo a un objeto que pertenece a la clase empleado le pregunte cómo trabajas, por decirlo de alguna forma, pues tiene que hacer esto, tiene que imprimir en consola este mensaje. Es decir, aquí abajo tendrá que poner realizo las tareas típicas de un empleado. He puesto aquí realizado, como si fuera portugués o brasileño, realizo, mejor así, ¿no?
Muy bien, pues esta clase ya la dejamos. No quiero que tenga nada más. No va a tener ni constructor ni nada por el estilo porque para este ejemplo no lo necesito y quiero hacerlo lo más sencillo posible. Lo que estoy haciendo ahora es acercar un poco las líneas de código para que se pueda ver la mayor cantidad de código posible en pantalla. Bien, vamos a crear la otra clase, porque yo quería que mi aplicación tuviese una clase empleado y una clase director. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, palabra reservada class, a continuación nombre de la clase, abrimos llave, la cerramos y mirar, para no tener que perder tanto tiempo escribiendo, como va a tener las mismas propiedades y métodos, con alguna variación, pues voy a copiar este código, lo pego dentro de la clase director y lo único que hago aquí en el método trabaja, es decir, que un director realiza las tareas típicas de un director. Es decir, vamos a cambiar aquí el mensaje, ¿no? Y además, por agregar algo, para que no sea exactamente igual un empleado que un director, vamos a hacer que un director tenga una propiedad más. Vamos a hacer, por ejemplo, que un director tenga un incentivo, que se sumará a su salario. Así que aquí, private double incentivo. Y voy a dejar así las clases. Muy bien. Pues ya está, de momento así de sencillas como decía. Una vez que hemos creado nuestras dos clases, voy a acercar aquí un poquito las líneas de código para que quepa el máximo de código posible en pantalla. Como decía, una vez que ya tengo las dos clases, empleado y director, pues ahora voy a crear un objeto que pertenezca a la clase empleado y un objeto que pertenezca a la clase director. Es decir, dos objetos y que cada uno pertenezca a una clase. Y eso lo voy a hacer desde la clase principal. ¿Cómo se hace eso? Pues como Java es un lenguaje fuertemente tipado, para crear objetos también tienes que especificar de forma clara el tipo del objeto. Si quiero crear un objeto de tipo empleado, pues tengo que especificar antes del nombre del objeto el tipo. Igual que cuando quiero crear una variable de tipo texto, tengo que especificar el tipo. Lo hacíamos así, si recordáis, string nombre. O cuando quiero especificar el salario, tengo que especificar el tipo. Lo hacíamos así, si recordáis. Pues para crear objetos, igual, hay que especificar el tipo. Y si tú vas a crear un objeto que es de tipo empleado, en un lenguaje fuertemente tipado como Java tienes que especificar el tipo. Así que aquí pondré empleado, bien escrito si puede ser. Y a continuación, el nombre que te dé la gana. Darle a este objeto, el que quieras. Yo, por no complicarme mucho, lo voy a llamar emp1, de empleado 1. Pero lo podríamos llamar como quisiéramos. Es igual que si lo quieres llamar así, sin espacios en blanco, también lo puedes hacer, ¿no? Pero yo lo voy a llamar empleado 1 y ya está. Ya hemos creado el objeto de tipo empleado. Y ahora voy a crear un objeto de tipo director. Pues lo hacemos igual. Hay que especificar el tipo va a ser director y a este le voy a llamar dir1, por ejemplo. Ya está. Acabo de crear dos objetos. Uno de tipo empleado y otro de tipo director. Lo que ocurre es que si los dejamos así, estos objetos, que están bien creados, están vacíos. Es decir, emp1 y dir1 ambos están vacíos. Ocurre lo mismo, por ejemplo, que cuando hacemos esto. Si yo le digo string nombre, punto y coma, que lo hice antes, pues he creado una variable de tipo texto que se llama nombre, pero está vacía. Para llenar esa variable con un texto, ¿qué hicimos? Esto, nombre igual, y entre comillas, porque es un texto, el nombre. Esto fue lo que hicimos. Pues con los objetos ocurre lo mismo. Si quieres rellenar un objeto, lo que harías a continuación es decirle emp1 igual, y ahora los objetos, para rellenarlos, se hace de la siguiente forma. Palabra reservada new, y a continuación el tipo. Empleado, paréntesis, paréntesis. Empleado bien escrito, si puede ser, claro. Ahí está, ¿no? Esto se puede hacer en la misma línea, exactamente igual a como ocurre con las variables de tipo texto. Es decir, esto que hice yo antes de string nombre, nombre igual a Juan, por simplificar el código, se puede hacer en una única línea. Se puede hacer así, string nombre igual a comillas Juan. Bien, pues lo mismo ocurre con los objetos. Puedes dejarlo así o puedes hacerlo en una única línea, que es como lo voy a hacer, y simplificamos todavía más el código. Es decir, empleado emp1 igual a new empleado. Bien, aquí lo que hacemos con la palabra reservada new es lo que se denomina en programación instanciar una clase, que no es ni más ni menos que crear una instancia u objeto que pertenece a la clase que hemos especificado en el tipo. Y lo que hace new, además de instanciar, es llamar a un método especial que tienen todas las clases que se llama método constructor, cuyo cometido es darle estado inicial al objeto. Esto que acabo de decir va destinado más a las personas que tienen ciertos conocimientos de programación más que
a los que no sabéis nada y os estáis iniciando, no es necesario para ver esto del polimorfismo, ¿no? Bien, aquí con director vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que es igual a new director. Y ahora pues ya tenemos dentro de emp1 y dentro de dir1 dos objetos. Uno de tipo empleado y otro de tipo director. Juntemos un poco las líneas que hemos dejado aquí. Perfecto. Bien, como Java es fuertemente tipado, ya hemos visto antes que yo esto no lo podía hacer. Si yo le decía string nombre y después le decía que nombre es igual a 5, esto no se puede hacer, me marca error, me está diciendo, vamos a ver, si declaras una variable de tipo texto, ¿cómo pretendes almacenar un valor numérico en su interior? JavaScript sí podía hacerlo. Aquí le dije que nombre almacena en su interior un texto, después le dije que almacenase un número, tampoco me exige especificar el tipo de dato que va a almacenar nombre, es más flexible, débilmente tipado, pero Java no, esto no es posible. Así que tampoco puedo decirle aquí que dentro de una variable que es de tipo empleado voy a almacenar en vez de un empleado un director. Si le digo esto, me marca error por ese motivo, evidentemente fuertemente tipado. Si le digo que es de tipo empleado, me obliga a almacenar en su interior un dato, un objeto, en este caso de tipo empleado. Bien, yo creo que hasta aquí más o menos todo se entiende, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos construido los objetos de tipo empleado y director, imaginemos que yo quiero que una de los comportamientos que tenían los empleados, quiero que lo haga este objeto, ¿no? ¿Qué podía hacer un empleado? Un empleado puede trabajar. Ese es el comportamiento que he definido en su clase. ¿Cómo hago que trabaje? Bueno, muy fácil, escribiendo el nombre del objeto, emp1, y a continuación utilizar lo que se llama en programación la nomenclatura del punto. Y esto consiste en poner un punto y a continuación el comportamiento o método. Es decir, emp1.trabaja. Si pongo un punto, fijaos como en Eclipse, en mi entorno de desarrollo favorito para Java, aunque a algunos no les guste, sale un menú desplegable. Estos menús desplegables que salen en ocasiones a la hora de programar se denominan menús IntelliSense y tienen el cometido de ayudarte a la hora de programar. Pero en muchas ocasiones son muy ilustrativos y nos ayudan bastante. Y fijaos que aquí aparecen pues, un montón de cosas, un montón de métodos y entre ellos está el que he construido yo, trabaja. Y lo importante, y es lo que quiero que veáis ahora mismo, es que me indica que un comportamiento de este objeto es trabaja y que además ese comportamiento ha sido definido en la clase empleado. Es decir, me está diciendo que emp1 es de tipo empleado. Porque si no fuese de tipo empleado, aquí no pondría empleado. De hecho, si yo cambio emp1 por dir1, un director también podría trabajar, si recordáis. Así que si yo pongo un punto, también tiene que salir el método trabaja, pero en este caso me está diciendo que este comportamiento, este método, es de la clase director. Eclipse detecta que mi objeto dir1 es de tipo director y el método que puede utilizar, el comportamiento que puede utilizar es trabaja, pero ojo, no trabaja de la clase empleado, sino trabaja de la clase director, que la tengo ahí abajo, ¿no? Sigamos con emp1, es decir, pongamos emp1, punto, y a continuación el método trabaja. Por cierto, ya que estamos, esto son cosas de Java que no ha lugar en este curso, pero por si alguien se lo está preguntando, ¿por qué cuando yo pongo emp1, además del comportamiento trabaja, me salen todos estos comportamientos o métodos que yo no he construido? Pues porque en Java, todas las clases que tú puedas crear, da igual que se llamen empleado o director, da igual, todas las clases que puedas crear, por defecto, heredan de lo que se denomina en Java la superclase cósmica, heredan de una clase object. El lenguaje Java tiene ya predefinido, tiene ya construido una clase que se denomina object, de la cual heredarán todas las demás. Tanto clases que forman parte de la biblioteca de Java, que ya están construidas para que tú las utilices, como todas las clases que tú puedas utilizar. Es decir, la jerarquía de herencia en Java parte siempre de una superclase cósmica que está en la cúspide, que se denomina object, y todo el universo Java que puedas crear va a estar en cuanto a herencia por debajo de esa clase object. Todas van a heredar de object y por eso cuando nosotros
utilizamos el nombre de un objeto y un punto, siempre van a salir los comportamientos que hayas podido construir tú, más los que este objeto está heredando de la clase Object. Y fíjate, aquí lo indica, Object, Object, Object. Todos estos son métodos de la clase Object. Pero bueno, esto es un breve paréntesis para explicar por qué salen tantos métodos aquí, ¿no? Nosotros solamente debemos fijarnos en este, que es el que nos interesa. Si yo aquí le digo punto trabaja, pues ya está. Si yo guardo cambios y ejecuto en consola, que la tengo aquí abajo, la voy a ampliar, cuando ejecute el programa debería de decirme que, ¿qué es lo que he puesto? Que ya no me acuerdo. Realizo las tareas típicas de un empleado. ¿Por qué? Pues porque detecta que este objeto es de tipo empleado y debe de llamar al método trabaja de la clase empleado, que es este. No debe de llamar al de director. Así que si yo le doy aquí al play para ejecutar el programa, como podéis ver, me dice que efectivamente realiza las tareas típicas de un empleado. Pero ¿qué ocurre si yo aquí cambio emp1 por dir1? Bueno, pues en este caso las cosas cambian, porque ahora el objeto es de tipo director, con lo cual no está llamando a este método de la clase empleado, está llamando al trabaja de la clase director. Así que si guardo cambios y ejecutamos de nuevo el programa, pues ahora, como podéis ver, me dice que realiza las tareas típicas de un director. Está llamando a este método trabajo, ¿no? Y creo y espero que hasta aquí se haya entendido todo, porque de momento no tenemos jerarquía de herencia, es decir, en las clases que yo he construido aquí, empleado y director, no hay herencia ninguna. Todas heredan de Object, como acabo de especificar, pero eso es un comportamiento que nos da el lenguaje Java por defecto. Pero ni empleado hereda de director, ni director hereda de empleado de momento. Si yo construyo una jerarquía de herencia entre estas dos clases, si yo hago que una herede de la otra, ahora después veremos cuál de cuál, ¿no? Pero si yo construyo una herencia, todo esto que os acabo de explicar del tipado estricto, del tipado fuerte del lenguaje Java, cambia ligeramente. Y Java se flexibiliza en cuanto al tipado de datos. Es lo que se llama precisamente flexibilización del tipado en Java. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Este rollo que os he contado en todo este vídeo es imprescindible entenderlo bien para entender el concepto de polimorfismo, que es lo que persigo con este vídeo y el siguiente, que se entienda el polimorfismo. Por eso me he visto obligado a explicaros esto. Bien, nada más, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.